Somos Mariana, Silvia y Valeria y creamos este espacio para reflexionar y cuestionarnos sobre la educación de hoy. Compartimos el micrófono con invitados y especialistas en diferentes campos que ofrecen un abanico de perspectivas en torno al juego, el desarrollo y la pedagogía. Nuestra misión es que cada familia, cada centro educativo y cada educador pueda aprender herramientas para diseñar desde las necesidades de sus niños y niñas cómo quiere vivir la educación del siglo XXI. Bienvenidos al episodio número 9 de la Educación de Hoy podcast. Soy yo, Mariana, acompañándolos el día de hoy. Tengo un gran invitado y estoy tan emocionada de presentarlo porque es una persona que quiero mucho y finalmente logramos este encuentro. Hoy está con nosotros Gustavo Mora de Todos a Bordo. Gustavo es costarricense, psicopedagogo y además es promotor de buenos tratos en la infancia. Tiene toda una comunidad extraordinaria en redes sociales, especialmente en Instagram, y ha hecho un gran trabajo por promover los buenos tratos en la infancia. A mí personalmente me ha ayudado montones en retos que he tenido en mi casa, que estoy seguro que a todos nos pasan, todos los que somos papás, a veces decimos, ¿cómo hago para hacer esto un poco mejor? Y de hecho, de eso se trata, del arte de ser consciente y querer mejorar todos los días el proceso de maternidad y paternidad, que es tan complejo y tan ¿cómo podía? Es tan retador que nadie nos dijo esto cuando nos convertimos en papás. Así que bienvenido, Gustavo. Feliz de tenerte por acá hoy. Hola Mariana y hola a todas las personas que nos están escuchando. Para mí es todo un honor, de verdad, estar en este espacio. La admiración es mutua. Llevo ya bastante tiempo siguiendo tu trabajo, aunque somos compatriotas, no hemos tenido la oportunidad de conocernos en vivo. Al mismo tiempo, una de las bondades y las virtudes de las redes sociales es acercarnos con personas que tienen una misión parecida y este ha sido el caso de nosotros, ha sido el trabajo de Mariana y realmente también reconozco mucho tu labor y todo ese gran impacto que estás haciendo, no solamente con familias, sino también con educadores para llevarlos a un lugar diferente desde la perspectiva del juego. Entonces, para mí de verdad que es un privilegio estar en este podcast y poder regalar un poquito de todo lo que a lo largo de mi experiencia en estos 20 años, acompañando familias, niños y adolescentes en temas de infancia, he podido adquirir. Entonces, gracias por invitarme, Mariana. Muchas gracias, Gustavo, y todos estos piropos que me diste, de verdad, los recibo con corazón abierto y así como mencionaste, esto es un espacio a donde nosotros, los profesionales que decidimos participar, lo hacemos por crecer en abundancia y dar más de nosotros para que todas las personas que nos escuchen puedan tener herramientas de valor. Bueno, Gustavo, a lo que vinimos. Este episodio se llama a mí me dijeron X, Y, Z, a mí me criaron de esta forma y véame, aquí estoy entero y nada pasó. Hoy en día tenemos mucha más información de buenos tratos en la crianza y pues quiero que nos contes un poco qué significa esta evolución que ha dado la crianza. Le pueden llamar respetuosa, le pueden llamar consciente. Me encanta como vos usas la frase de promotor de buenos tratos porque creo que esto se acerca más a la realidad de nosotros como papás, que realmente es tan difícil llegar a eso y tener siempre un norte. Así que contame un poco a qué se refiere este movimiento. Claro, pues bueno, cualquier tipo de nombre, como decís, que le queramos colocar, tiene una misión de fondo, ¿verdad? Y es justamente ofrecer buenos tratos a la infancia. Esos buenos tratos que son parte de un abanico de relaciones sociales que tenemos que tener con las personas independientemente de la edad. Hemos naturalizado a lo largo de la historia que los adultos, que nuestros compañeros de trabajo, nuestras parejas, nuestros papás, nuestras familias, nuestros colegas merecen un buen trato. Y cuando no hay un buen trato, pues a la primera lo detectamos e inclusive se nos entienden muchas banderas rojas cuando encontramos que no hay una buena relación por parte de las partes. Al mismo tiempo, cuando hablamos de buenos tratos a la infancia, estamos hablando de una población segregada por muchísimos años que ha recibido
una poca dignificación a lo largo de todo su desarrollo en sus primeros años de vida. Estamos hablando de que hemos pensado que efectivamente para poder llegar a tener niños que cooperen, que colaboren, que sean mejores niños, que sean niños más seguros, que puedan tener habilidades sociales, emocionales y demás, tienen que serlo a través del dolor. Hemos naturalizado por muchísimo tiempo que el grito, el chantaje, la amenaza, el golpe, el castigo es la forma o la única forma que puede llegar, que nos puede llevar a que nuestros niños sean esos niños que queremos. Entonces las personas creerían pues que es justamente una moda o que es un movimiento, pues un conjunto de técnicas o un conjunto de herramientas que alguien se inventó, que alguien estructuró y que de la A la Z, si se hace así, se va a obtener esto y realmente no lo es. Es una filosofía de vida, es entender que ese buen trato que yo le ofrezco a mi pareja, que yo le ofrezco a mi jefe, que mi jefe me debe ofrecer a mí, que yo a mis amigos, debería también estar presente cuando estamos hablando de infancia. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de infancia, estamos hablando de los cimientos de cualquier, perdón, de todo ser humano en relación a lo que va a hacer en su vida futura. Entonces, es completamente natural, esperable, muy repetida las veces que escuchamos justamente esa frase. A mí me pegaron y no me pasó nada. A mí me hicieron esto y no me pasó nada, que es como el tema que titula este podcast. Y más bien es ahí donde tenemos que revisarnos cuánto estamos naturalizando la agresividad, cuánto estamos naturalizando los malos tratos, cuánto estamos pensando que efectivamente eso está bien, ¿verdad? Y si entonces estamos hablando que cuando estamos en la etapa adulta y tenemos muchas situaciones, porque las personas creerían, Mariana, que esto se hizo a través del estudio de algunos niños o del cerebro de los niños. No, esto se hizo a través de múltiples investigaciones y estudios que revelan que efectivamente lo que somos en adultez es producto de todo lo que pasó en la niñez. Entonces, cuando partimos de ahí y entendemos que efectivamente el mismo niño que tuvo un mal acompañamiento cuando empezó la gestión de sus emociones, es el mismo adulto que tiene todos estos retos y todos estos desafíos para gestionarlos de grande. El mismo niño que fue acompañado desde el autoritarismo y desde la sumisión, es el mismo niño que probablemente de adulto tenga muchos retos para poder usar su voz y poner límites con los demás. Y así te puedo dar una serie enorme de ejemplos de cómo lo que nació en la infancia dio frutos en la adultez. Entonces es ahí donde es importante entender de dónde viene todo esto que me preguntas. Eso está muy interesante, Gustavo. Y lo primero que pienso conforme me vas diciendo es que, bueno, todos fuimos parte, y si lo podemos decir, víctimas de una crianza tal vez no tan consciente. Y a mí siempre me gusta liberar a los papás, porque a veces siento que les damos tanta culpa y ¿verdad? Mi papá hizo esto, mi mamá hizo esto. Y justo a veces cuando yo hablo con mi mamá me dice, no, es que nosotros no teníamos la menor idea. Y además hacíamos lo mejor que podíamos en ese momento, no había la información que hay hoy, no habían las herramientas. Y yo siento que al menos a mí, dentro de mí, proceso de maternidad, lo que más me ha ayudado es saber, primero, perdonar todo esto y segundo, saber que no era su intención. Ellos estaban educando como mejor creían que debían hacerlo y pues la vida de hoy nos ha dado tanta información para saber que tal vez no era lo mejor y que tenemos que abrazar todo eso, sacarle el jugo a lo que sí, dejar atrás lo que no y pues empezar a cambiar. Y yo siento que qué reto, Gustavo, porque hay que sanar tantas cosas y hay que, ¿verdad? Pensar cómo lo queremos hacer. Y yo, que soy mamá de 3, o sea, no te voy a decir aquí en público que yo lo hago perfecto porque sería una mentirosa. Es una lucha de todos los días y sí me doy cuenta que es un proceso y justo esto que te digo con mi mamá, en una oportunidad que ella, estamos hablando de cuándo le quiere dar un beso a un niño, ¿verdad? A sus nietos, a mis hijos, y yo de mamá también, yo le dije, mami, es que vos sabes que yo le doy besos a mis hijos y no les pregunto a veces si quieren que yo le dé un beso, ya yo ahí estoy respetando a ese niño, ¿vos te gustaría que yo te agarrara besos de la nada por detrás? Qué susto, ¿verdad?
no pensamos nosotros que eso es un irrespeto porque lo estamos haciendo desde nuestro corazón, con el mayor amor, como un signo de cariño. Y mi mamá, su primer respuesta fue, nunca lo había pensado. Y Gustavo, yo te digo que yo sigo conteniéndome porque lo sigo haciendo y me cuesta demasiado poner un alto, agarrar a mis hijos de besos. Y no es malo, es simplemente que será que le gusta, será que no le gusta, nunca ni siquiera nos hemos, ¿verdad? Pensado estas poquitas cosas y así fui descubriendo muchas cosas en la crianza que yo hacía que no estaban en la mejor forma. También pienso que el ponerse a pelear, ¿verdad? En este caso yo con mi mamá, no es pelear, es empezar a educar, es empezar a conversar. Mira, no habíamos visto cómo esto pasaba, cómo podemos hacer mejor. Y yo creo que de ahí nace un cambio genuino, porque el tema de crianza yo a veces veo que lo ven como blanco y negro y yo creo, no sé, no soy experta, que eso termina siendo contraproducente. Así que háblame un poco de este bagaje que traemos y cómo lograr nosotros identificar esto para, para hacer un mejor trabajo, Gustavo. Sí, yo creo que, bueno, has tocado temas importantísimos. Nosotros no tuvimos malos o malas papás, malos papás o malas mamás. Tuvimos justamente cuidadores, por si no tuvimos a nuestros papás cerca, que hacían lo que podían con lo mejor que tenían y lo mejor que sabían y con la información que estaba a su mano. Y eran otros tiempos. Ahora hay otra información, hay más evidencia científica y hay muchísimas más herramientas y más recursos, ¿verdad? Porque inclusive las personas que nos están escuchando saben que muchas veces ese piloto automático de cómo fue mi mamá conmigo a veces también sale. O esa maternidad tan bonita que se manifiesta y que se expresa y que se revela en redes sociales no es real. O sea, no existe maternidad perfecta, no existe paternidad perfecta. La única garantía en la crianza es el error, lo que siempre sí o sí va a pasar, ¿verdad? Buenísimo, buenísimo. Cuando, Me encanta esta frase, Gustavo, porque esto nos valida, es tan difícil. sí, y yo creo que cuando entendemos eso, caminamos más ligero, menos pesado. Porque si yo estoy en una constante comparación, si estoy pensando que eso es una competencia, si estoy pensando que sí o sí ya tengo que liberarme de todas los automáticos, de los prejuicios que tengo, de lo que no quiero replicar, de lo que no quiero para mis hijos, de esa mamá presente que quiero estar, o sea, y entonces estoy en esa ilusorio, porque es algo que no es sostenible, porque somos seres humanos antes que papá y mamá, yo soy hombre y soy mujer. Ujú. Y hay una persona ahí con emociones, con días llenos de trabajo, con cosas por resolver, que a veces no amanecemos muy dispuestos, a veces no tanto, a veces no tenemos inclusive nuestra propia gestión emocional pues del todo bien. Y entonces pensar que siempre vamos a estar ahí en conexión, en presencia, en conciencia, en positivismo, en respeto, o sea, nos podría llegar a cargar, Ujú. nos podría llegar a perder en el camino, porque entonces podemos decir, o sea, esto lo que hace más bien es hacer más difícil mi crianza, porque entonces más bien lo que hago yo es sentir culpa, y más bien lo que hago yo es, y pues no, o sea, yo creo que acá el llamado es a cualquier nuevo estilo de vida, porque como les decía ahora, la crianza respecto a un nuevo estilo de vida, cualquier nuevo estilo de vida, o sea, trae consigo un enorme desafío. Cualquier cosa que usted quiera implementar nueva en su vida, ser más organizado, hacer más deporte, tener una mejor alimentación, o sea, cualquier cosa que usted quiera implementar nueva en su vida, va a traer, obviamente, muchísimo desafío. ¿Por qué? Porque no está en su programación mental. O sea, no está dentro de sus referencias mentales vivirlo así. Entonces, cuando entendemos todas estas cosas, que nuestra infancia, que nuestro estado emocional, que es muy difícil, entonces naturalizamos que nos vamos a equivocar, naturalizamos que no siempre lo vamos a hacer. Y una cosa es justificar, como muchas familias lo hacen, que yo justifico que le pego porque es un niño y está aprendiendo. Y otra cosa es entender, le pegué porque me desbordé, porque es el piloto automático que me salió, porque estaba demasiado cargado y entonces entiendo por qué, no justifico y digo, o sea, es que eso no me parece porque es un niño, no, es que me pasó porque yo me equivoqué, o sea, porque yo soy ser humano y porque eso va a pasar. Y que la reparación también existe, pues bueno, es otro tema también, pero que sí existe y sí podemos llegar y recordarle a ese niño que sí no sabe el amor, porque lamentablemente que nosotros ahora que decía somos hijos de los malos tratos, o sea, somos hijos de que la medida de lo que fuese,
en la medida de que se nos pegaron mucho, a otros les gritaron más, a otros los invalidaron más, a otros los silenciaron más, a otros los mandaron más del cuarto, a otros los castigaron más, o sea, todos tenemos una pizca de esos malos tratos. Entonces, cuando entendemos que justamente todos venimos de esos malos tratos, ¿verdad? Y nuestra tarea es empezar a dejar de replicar eso, estamos literalmente montados en un barco, en un oleaje, ¿verdad? Bastante brusco, ¿verdad? Que no es tan difícil de navegar. No, y no es tan difícil y tampoco es imposible. Yo sí te digo, Gustavo, que para mí es una tarea que no se acaba. Yo constantemente me pienso, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Qué hay detrás de lo que estoy haciendo? Tiene un fundamento y si tiene un fundamento no lo dejo de hacer. Si hay algo que lo sostiene bajo algo racional y lógico, pues adelante. De lo contrario, ¿cómo lo puedo cambiar? ¿Cómo lo puedo renovar? De hecho, mi esposo y yo tuvimos muchas conversaciones, ¿verdad? En cosas que hemos tenido que romper, patrones de nuestras infancias y crear una unidad como familia, sabiendo hacia dónde nos dirigimos y sabiendo que nos vamos a equivocar, a veces es fácil, a veces no es tan fácil, en circunstancias de reto, pensar cómo lo puedo hacer mejor. Y mencionaste algo que era la palabra cargar. Y yo siento que hoy en día los papás estamos bastante cargados y a esto se suma la cantidad de información que también vemos en redes sociales. Yo a veces entiendo a los papás a donde Gustavo dijo esto, Mariana dijo esto, la otra dijo esto, el fulano dijo esto, y todo es este montón de bombardeo que no lo hacemos con la mala intención, es con intención de compartir, pero hay un exceso de información también que eso genera mucha ansiedad y a mí me gustaría también liberar a los papás de decir, escojan lo que quieren trabajar, un paso a la vez, no todo se puede hacer al mismo tiempo, conforme empiezan algo, se va a ir haciendo más fácil y más automático. No es que de un solo tengo que cambiar absolutamente todo porque es un reto, esto de la paternidad y maternidad yo siempre digo que es como que tuvimos que haber tenido una universidad antes, ahora estamos llevando los cursos universitarios en tiempos extra para ver cómo que la comida, que la crianza, que el juego, y más adelante se empieza hasta a complicar más con la adolescencia. Es todo, nunca se acaba. La información que nosotros tenemos que tener como papás nunca se acaba y nuestra responsabilidad es informarnos de fuentes buenas, tomar lo que nos sirve, lo que no nos sirve lo guardamos de lado y poco a poco ir cambiando. De Gustavo, hecho, sí. nada más sí, un poquito más en ese tema. Yo tengo un reel que les digo a las familias, ninguna cuenta debería hacerte sentir culpa. Ujú. Dejen de seguir las cuentas que no resuenan con vos, que te hacen sentir culpable, que te orillan a ese sentimiento de caminar pesado. Entonces yo creo que es un llamado importantísimo estamos en un exceso de bombardeo de información y tenemos que escoger qué consumir para que colabore con nuestra salud mental. Correcto, y saber, ¿verdad? También hay información no tan buena y eso también no ayuda y el compararse con otras personas tampoco ayuda, así que es parte de este proceso de salud mental. En este tema de todos estos buenos tratos, Gustavo, yo siento que también tenemos a papás que se confunden en el camino y que piensan que los buenos tratos es equitativo a una carencia de límites. Y que confunden tanto, de repente yo veo a mamás en una conversadera con los chiquitos, en una negociación que era totalmente innecesaria porque lo que están tratando es de no dañar toda esta parte emocional con un límite y lo que necesita el niño en ese momento es ese límite. Hablamos un poco de la relación de límites y de la crianza de buenos tratos. Sí, yo creo que acá lo que pasa es que como por años el autoritarismo, digamos, ha sido como el modelo de crianza más repetido e instaurado en las familias, y entendimos que efectivamente esto tenía repercusiones importantes en el desarrollo socioemocional infantil, empezamos a migrar hacia esta nueva estilo de vida que es el de los buenos tratos. Entonces, nos es muy fácil, ¿verdad? Identificar
los malos tratos porque ya queremos migrar hacia los buenos tratos. Pero en ese camino nos confundimos. ¿Por qué? Porque entonces queremos brindar buenos tratos, pero creemos que los buenos tratos son sinónimo de ausencia de emociones, por ejemplo, como frustración, enojo, tristeza, etc. Entonces, la dualidad perfecta, ¿verdad? Para una crianza, digamos, saludable, es la que está compuesta por los buenos tratos y por la firmeza. Los buenos tratos que se derivan en conexión, presencia, respeto, sintonía, sincronía, y la firmeza que se ve como límites, normas y reglas. Es decir, si alguno de estos dos componentes no existen, estamos hablando de que hay un desequilibrio importante en la crianza de este niño. Porque no es que se recomienda que los niños tengan límites, normas y reglas. Es que se prescribe, es necesario para la vida de un niño crecer con límites, normas y reglas. Un muy buen consejo con este tema de establecer normas, sea en casa o sea en centros educativos, es escribirlas, ojalá en conjunto con los niños, definir cuáles son las cosas que permitimos, cuáles son las cosas que promovemos en este lugar y repasarlas frecuentemente. Tal vez podemos ponerlas por escrito en un lugar visible o simplemente leerlas frecuentemente. En Little Monsters, por ejemplo, nosotros tenemos normas que repasamos todos los días al inicio del día, de manera que si sucede alguna de las situaciones que en normas hemos establecido que no es permitida, podemos recordarle a los niños lo que dijimos al inicio de la mañana. Eso hace el trabajo un poquito más fácil para todos los adultos, en vez de estar repitiendo frecuentemente las normas solamente cuando hay una conducta que no las respeta. Entonces, como yo ya tengo en mi programación, ¿verdad? Que efectivamente la crianza se ve como castigar, reprimir, generar dolor, digamos, y todo esto, digamos, y voy a las otras cuentas de crianza respetuosa y me doy cuenta, o la crianza consciente, y me doy cuenta que ahí no se ven los castigos, no se ve el dolor, digamos, entonces pensamos, no, es que ellos lo que hablan es como de libertinaje, como que ahí el niño hace lo que quiera, como que la marioneta es el padre y el marionetero es el niño, ¿verdad? Y esto no está más alejado de la verdad. ¿Por qué? Porque entonces yo niño necesito entender que efectivamente hay cosas que sí, cosas que no. Y que hay figuras de autoridad. Y que hay cosas que yo debo respetar. Y que también hay comportamientos, digamos, que nosotros necesitamos moldear también como niños. Y que solo lo podemos hacer a través de los cuidadores que están ahí. Siempre desde los buenos tratos. Porque es ahí donde la gente puede confundirse. Ejemplo rápido. Si yo le digo a un niño, vamos a ver, vamos a tener una persona externa que no sabe nada de crianza respetuosa, solamente sabe de crianza tradicional. Ve el siguiente ejemplo, mamá le dice al niño no más pantallas. El niño entra en un desborde, le quita la pantalla, entra en un desborde conocido como berrinche o rabita pataleta, entra en un desborde, la mamá retira la pantalla y valida la emoción y lo acompaña y si el niño quiere que lo abrace, lo va a abrazar. Entonces, cualquier persona que no conozca de crianza respetuosa va a decir, pues claro, lo está mal criando, porque entonces, como ese niño se pone a llorar y lo empiezan a validar y lo empiezan a abrazar. No, la mamá está cumpliendo su límite. Sería una crianza no tan afortunada, no tan oportuna más bien, si yo cuando lo empiezo a ver llorar, le doy más tiempo de pantalla. Ahí sí, porque entonces estoy infringiendo mi límite. Le estoy dando un aparato que le hace daño por más tiempo. Entonces, cuando no entendemos esto, es fácil confundirnos, porque creemos que esa es la crianza respetuosa con ausencia de límites. Y no, yo mantengo límites mientras acompaño emociones. Y ¿Cómo se ve? perdón que te interrumpa, a mí me pasa, se me viene el pensamiento un episodio que pude observar de una mamá que estaba haciendo su mejor esfuerzo en un momento donde su hijo estaba pegándole a otro niño en un espacio de juego y ella le conversaba y claramente ahí había que remover al niño de la situación, llevárselo a otro lado, establecer los límites, decirle ya no puedes jugar más ahí porque ya rompiste
toda la armonía y reglas que habían en el espacio de juego. Ya ese niño había perdido su oportunidad de jugar en ese espacio. Y vos veías a esta mamá realmente tratando de conversar lo que ya no había ni que conversar, con fin de no herir al niño, de decirle que no lo estaba haciendo, que lo que estaba haciendo no era correcto. Y yo, Gustavo, yo sudaba por detrás porque yo lo que veía, ¿verdad? Era esa mamá que no estaba pudiendo llegar a su límite puntual para realmente darle dirección a la acción que estaba viendo. Entonces, ¿qué voy con esto? Que lo mismo que vos decís. Los límites no hay que tenerles miedo, los límites son tan necesarios, pero hay que saber abrazar cuándo sí, cuándo no, y a veces a mí me dicen, ¿cómo haces? No, es que en mi casa hay momentos donde yo digo se acabó y punto, porque ya son cosas que son conversadas de anterioridad, ya sabemos qué implicaciones tienen, y pues sí, en ese momento mamá dijo se acabó y punto, y llegan esos momentos también, es cómo nosotros lograr que los papás sigan manteniendo esa firmeza, sigan teniendo esa estructura que viene de hace mucho tiempo, pero al mismo tiempo acompañen todo este proceso. Eso no es no es un trabajo ni una tarea sencilla, Gustavo. No, no, para nada, digamos, porque no está en nuestro inconsciente. Yo creo que los que se van a beneficiar son nuestros hijos, nietos, en unas generaciones, que ya lo van a traer en su referencia mental. O sea, ya ellos van a saber de validación emocional, ya van a saber de límites desde el amor, ya van a saber desde las normas y de las reglas impuestas desde los buenos tratos. Entonces, ahorita a nosotros nos está costando porque es desprogramarnos de algo que por años recibimos o hemos creído que es la mejor ruta para empezar a emprender, a hacerlo de una forma distinta. Yo lo veo con mi hija de 8 años porque yo no lo he hecho perfecto. De una vez digo, aquí digo, no lo he hecho perfecto. En momentos no me ha ido tan bien, pero ella sí tiene muy claro su voz y su liderazgo y su opinión. Entonces, a veces a ella le fascina llorar y llora a menudo. Entonces, en un desborde de cansancio, porque era lo que tenía, arranca a llorar, entonces arrancan a llorar los otros dos bebés, de ver aquello es aquel circo. Entonces yo le digo, mi amor, Elena, quiero que vayas a tu cuarto y llores lo que quieras llorar. Es que vos me has enseñado que llorar es válido y que llorar, yo tengo que llorar y expresar. Sí, mi amor, que ya lo tienes súper claro. Ahí está tratando de manipular mi situación a donde ya yo le estoy diciendo, no es que no llore, es que vaya a otro lugar porque aquí, en este momento, no necesitamos de este sentimiento, es válido, aléjese del espacio, creo que necesitas un tiempo sola, pensá y después regresas a ver cómo te sentís y qué descubriste. ¿Qué voy con ilustrar a esto? Nosotros ya estamos creando a niños también con más voz y voto y con más opinión y que pueden identificar que sí, que no, pero también hay que tener un cuidado de que el niño siga siendo niño, ¿verdad? Uno tiene que manejar, los papás somos los que damos esa ruta y los que vamos encauzando y el niño está aprendiendo todavía, el niño tiene una voz y un voto, pero nosotros siempre tenemos que manejar la firmeza del camino a seguir para que el niño sea una mejor persona y tenga todas estas herramientas a futuro, porque yo sí veo esa carta también de la manipulación que a veces sale, ¿verdad? Como ¿Ya tiene? Tiene 8, ya ella ya tiene sus negociaciones ahí, Gustavo. Entonces, Bueno, ya es tiene la parte frontal al inicio de madurez, entonces ya se tiene la posibilidad. correcto. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que nosotros como papás tenemos que estar abiertos a todas estas condiciones, pero nunca perder la esencia de que nosotros somos los que lideramos el barco y que son los que vamos adelante y que debemos no dejar de lado esto. Díganme si esta analogía del capitán del barco no les recuerda a la analogía del piloto del avión que vimos hace algunos episodios. Estas analogías nos llaman a repensar cómo visualizamos nuestro rol en el proceso de desarrollo de nuestros niños, seamos educadores, seamos mamás, papás, tíos, cuidadores, cómo creemos que nosotros podemos impactar el desarrollo de nuestros niños. Y también pensar en cómo podemos entonces prepararnos mejor para este rol, cuáles herramientas podemos adquirir
para tener una mejor preparación, para manejar todo tipo de situaciones como capitán o como piloto, cuestionándonos qué estudiamos, qué leemos, qué cuentas seguimos en redes sociales, qué información nos nutre para este rol y también cómo es importante dedicar espacios para cuidadores, para el descanso, para alimentarnos bien y cuidar de nosotros mismos para estar listos para ejercer de la mejor manera ese rol. Gustavo, si yo te dijera, bueno, ya me dijiste que no hay receta, que no hay una lista, pero aquí tenemos muchas personas que nos están escuchando que posiblemente dicen, ¿cómo empiezo? ¿Qué hago? ¿Qué es lo más simple? ¿Qué recursos vos podrías decirle a los papás para que logren iniciar este camino que sea lo más llevadero? Porque no voy a decir la palabra fácil, porque fácil no es, y además qué aburrido que fuera fácil. La vida, entre más retos, más emocionante, y pues de eso se trata. Sí, bueno, yo creo que hablaría de dos cosas muy puntuales. La primera es abrazar nuestra propia historia, entender, digamos, que tenemos heridas tal vez ya sanadas, otras que están en el proceso de que las logramos abrazar y logremos empezar a convivir con ellas sin pretender olvidarlas, porque eso no pasa, pero sí recordarlas sin dolor. Entender que efectivamente somos seres humanos, con emociones, con historias que contar, con días de días, con múltiples cosas por hacer en el día y que además tenemos esos niños y niñas ahí dependiendo de nosotros todo el tiempo. Entonces, cuando entendemos que efectivamente abrazar nuestra historia, nuestra propia realidad, hace que nos juzguemos y nos culpabilicemos menos. Y esa es una tarea, digamos, que las personas me dicen, es que bueno, no tengo dinero para ir a psicología, no. Pues bueno, he encontrado el equilibrio en muchas personas que lo hayan a través del deporte, de la meditación, de la actividad física, de escuchar podcasts, de animales, o sea, si las personas no creen en un proceso terapéutico, no tienen las posibilidades para hacerlo, pero sí les digo, hay que hacerlo. O sea, tenemos que revisarnos y tenemos que trabajar en nosotros porque antes que papás somos personas y nada va a funcionar, o sea, nada va a fluir mejor si no entendemos que todo empieza de nosotros y la crianza habla más del adulto y menos del niño. En segundo lugar, que efectivamente tengo que empezar a revisar todos los días cómo está mi firmeza y cómo están los buenos tratos. Porque ahí es donde nos podemos encontrar, aunque tal vez no está ese equilibrio que es el ideal. Es que nunca la balanza va a estar exacta, pero sí que si estamos haciendo, porque hay dos señales de alerta, el ser muy permisivo y ser muy autoritario. Entonces, si de pronto yo estoy siendo permisivo, tengo que revisar entonces qué tanto estoy cediendo, qué tanto no estoy manteniendo límites, qué tanto no estoy siendo claro con las normas. Y del otro lado, la manera más fácil es esto que yo le hago a mi niño, así como le hablo a mi niño, así como lo trato, se lo haría a una persona adulta y si la respuesta es no, ahí van a empezar a encontrar cuáles son esos malos tratos que estamos dando a los hijos, que no se los harían a nadie más y eso no tiene que empezar a hacer los cambios desde ese lugar. Total, eso es tan cierto. Y a veces nosotros, ¿verdad? Robotizamos a nuestros hijos solo dentro de una doctrina porque sí, porque son niños y porque son nuestros hijos y no visitamos la razón de fondo. Eso se lo haría a un adulto, colega, amigo, sí o no, y ahí está la respuesta. Gustavo, ya como para ir cerrando, a mí me gustaría que dijeras acá, porque no es de levantar susto, pero hemos estado hablando acerca del desarrollo del niño en esta temporada. ¿Qué implicaciones tiene, y ahí viene el nombre de este episodio, qué implicaciones tiene una crianza no respetuosa, no consciente, no positiva dentro del desarrollo de un niño? Porque, ¿verdad? Volvemos al tema que dijimos al principio, pasó todo esto, yo estoy bien y aquí estoy, llegué a ser demasiado exitoso y nada me pasó en la crianza, pero en el fondo,
¿verdad? No, tal vez no hemos encontrado qué fue lo que pasó y cómo fue, hablo tal vez de salud mental. Me gustaría que nos dijeras qué repercusiones tiene si nosotros no cambiamos esta forma de abrazar nuestra crianza. Sí, yo creo que volvemos a lo mismo, digamos, ¿cuál es el concepto que tenemos de plenitud? ¿Cuál es el concepto que tenemos de éxito? ¿Cuál es el concepto que tenemos de vida equilibrada? Y si entonces justificamos que nuestra vida está bien, a pesar de nuestra infancia, porque estudiamos, porque nos casamos, porque tenemos un buen trabajo, porque tenemos un buen auto, porque tenemos un círculo de amigos, y ponemos ahí, digamos, que efectivamente entonces nos sirvieron esas nalgaditas o esos castigos, estamos entonces posicionando de una forma equívoca, digamos, la plenitud, el equilibrio, el balance, porque recordemos que no hay nada mejor en la vida que sentirse pleno, que poder poner límites ante las injusticias contra nosotros o contra los demás, poder alzar nuestra voz ante lo que queramos alzarla, poder gestionar bien cuando aparece en nosotros la tristeza, la furia, la frustración, no herir a los demás, no herirnos a nosotros mismos. Si queremos de adultos, tener buenas relaciones con la alimentación. Si queremos de adultos, tener buena relación con las figuras de apego. Si queremos de adultos, también entender que tenemos la posibilidad de transitar momentos difíciles y críticos en la vida, pudiendo contar con los demás y pudiendo saber que no estamos solos, que no fuimos abandonados de pequeños, ¿verdad? Todo esto es posible si entendemos que efectivamente cuando estamos pequeñitos, ahí nace todo, ahí nacen nuestras primeras relaciones con la inteligencia emocional, ahí nacen las primeras relaciones con mis figuras de apego, ¿verdad? Recordemos que todo esto es neurociencia y tiene evidencia científica también. Ve qué bonito, porque aquí lo que estás diciendo, Gustavo, es básicamente que estamos construyendo un éxito emocional para la vida adulta. Y ese es nuestro trabajo como padres de familia. Nosotros, por medio de la crianza, creo yo, estamos dándole a nuestros hijos las herramientas para ser personas, yo digo personas de bien, y cuando digo personas de bien, no me refiero a que sean exitosos en el trabajo, etcétera, etcétera. Es personas de bien para lo que ellos consideren que significa ser una persona de bien. Entonces, a largo plazo, nosotros solo estamos como construyendo cimientos y alimentando a nuestros hijos de habilidades que les van a servir para ser personas exitosas en lo que esto implique en la vida para ellos. Así que la repercusión por sí sola es toda su vida, es algo que les afectará toda su vida, que les afectará a ellos siendo papás, que les afectará a ellos siendo empleados de algún trabajo o, ¿cómo se llama? Em, Se me fue la palabra, emprendedores o lo que quieran que ser cuando sean grandes. Estamos nosotros brindando toda esta caja de herramientas necesarias para su vida como seres humanos. Así que muy lindo como resumís todos estos éxitos. Yo te hice una pregunta a donde te iba a preguntar qué pasaba y qué malo iba a salir, y más bien me respondiste con lo positivo, y eso lo abrazo y lo aplaudo porque así es como debemos ver la vida. Con esto creo que vamos culminando y te agradezco demasiado este tiempo. Conversar con vos siempre es un gusto y quiero recordarles a los que nos escuchan, Gustavo tiene un Instagram que estará en las notas de este episodio, tiene una página web, hace talleres constantemente acerca de crianza y de buenos tratos. También tiene un jardín infantil en Costa Rica, lo voy a poner acá también ese link. No sé si hay algo más que me esté olvidando, Gustavo, que quisieras compartir. Ay, el podcast, también tenés un podcast que también podemos poner por acá. Así que muchas gracias. Y si tenés algo más que compartir también, ay, se me olvidaba algo, ya sigo yo de porrista. Gustavo también organiza a nivel nacional e internacional
congresos acerca de crianza con maravillosos expositores y tiene uno próximamente en México que también podemos dejarlo por acá. No, pues no, ya dijiste todo, Mariana. Muchas gracias, de verdad. Y también a las personas que tomaron estos minutos para escucharnos. Yo creo que el mensaje de los buenos tratos no debería parar nunca. Ojalá más bien el mensaje de los buenos tratos tome otro norte en unos años y ya sea más bien de cómo fortalecer lo que ya estamos haciendo, lo que ya empezamos. Y yo me siento muy honrado cada vez que especialistas de tu calibre me invitan y creen en mi trabajo y que sea el primero de muchos los encuentros que podamos tener juntos. Así será, Gustavo. Muchas gracias por estar aquí. Dale, un abrazo, chao a todos.